Buenos días, mi nombre es Sebastián. Este es el video explicativo sobre la tarea del módulo 3 y 4 de información georreferenciada. Bueno, eh, primero que todo, el trabajo pues, que yo escogí, el proyecto que yo escogí es la construcción de infraestructura básica en salud en el departamento de Cundinamarca. Para este proyecto, lo primero que se realizó fue la selección pues sí, el proyecto, o sea, el centro de salud en Cundinamarca y la zona, como ya dije anteriormente, que es Cundinamarca. A partir de esto se comenzaron a buscar pues los decretos para ver qué es lo que restringe la construcción y qué es lo que la reglamenta. Entre esos decretos encontré pues algunos como los más importantes que son eh, de zonas de bosque, de vías y de ríos. Pero quería mostrar primero el documento principal en el que me basé, que fue este documento de proyectos tipo del Departamento Nacional de Planeación. En este se especifican algunas cosas sobre la construcción y dotación de infraestructura básica de salud. Nosotros no nos basamos en la parte de dotación, sino en la parte de construcción. Bueno, este documento cuenta con algunos parámetros o criterios que fueron utilizados, como lo son el área mínima del lote en metros cuadrados, la máxima pendiente, eh, el tipo de zona pues no se tuvo tan en cuenta, pero estos fueron como los dos factores como principales que se evaluaron a partir de este documento, debido a que hay unas capas pues que fueron más difíciles de encontrar que otras pues ya cuando se encontró este documento. Entonces, al ser más difíciles de encontrar, se tuvo que buscar sobre la flora silvestre, sobre el agua, pues en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que este fue uno de los documentos más importantes. Y bueno, después de buscar todos los decretos y leyes, se establecieron los criterios, pues los criterios son el área mínima, la pendiente máxima, la amenaza por remoción en masa, la amenaza por inundación, el retiro obligatorio de las vías, el retiro obligatorio de los cuerpos de agua, las zonas de bosque y los parques nacionales naturales. Bueno, voy a hablar un poco de cada uno de estos. El área mínima es la que está establecida en el documento del Departamento Nacional de Planeación y son estos 754 metros cuadrados. La pendiente máxima se estableció que era 5% y esta es la que se utilizará. Cabe resaltar que se utilizó una suma directa y esto se debe a que la suma directa sentí que era más adecuada para este trabajo y es porque hay tantas restricciones que si se hace ponderado probablemente tenga que tener unos valores negativos muy grandes para las cosas que es imposible que sean parte de este proyecto. Pero bueno, la amenaza por remoción en masa, que no se establece pues como directamente que no se puede construir en algunas zonas. Sin embargo, la ley 1523 de 2012 eh, decreta que hay ciertas medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. A pesar de que no se diga literalmente, yo tomo esta ley y lo que hago es decir que las zonas como que tengan alto y muy alto riesgo, pues amenaza, no serán utilizadas. Lo mismo pasa con la amenaza por inundación. No se dice específicamente que hay zonas que no se pueden utilizar, pero si hay una zona susceptible de inundación, basándome en esta ley, la 1523 de 2012, no se van a utilizar pues las zonas susceptibles de inundación para evitar pues una catástrofe en el lugar. Por parte del retiro obligatorio de vías, y esta parte es que no hay una normativa respecto al acceso a cierto tipo de vías, se consideró que al ser un servicio de salud, que es algo primordial para los seres humanos, debe estar en vías primarias o secundarias. ¿A qué voy con esto? Que al estar en vías primarias o secundarias se va a tener un mínimo retiro de estas vías, que es de 60 metros para primarias y 45 metros para secundarias. Sin embargo, también quise añadir otro factor aquí y es como una zona de,
por así decirlo, de trabajo óptimo. Y esto se debe a que si está a más de 700 metros de una vía primaria o secundaria, se tendría que construir una vía de acceso mayor, lo que incrementaría los costos pues, de este proyecto. Entonces va a ser como un límite de 700 metros para el valor ideal que sería un 1. Más de 700 metros va a tener un valor de cero, pues la zona donde esté pues sí, la zona más allá de 700 metros de una vía primaria o secundaria. Respecto a los cuerpos de agua, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el Acuerdo 16 del 98, establece que las áreas de conservación son de 100 metros para nacimientos y por lo menos 30 metros a cada lado de cauces, ríos, quebradas y arroyos, que sean permanentes o no. Esta es la parte que nos importa. Entonces, las zonas que estén a menos de 30 metros de un cuerpo de agua tendrán un valor de menos 100 y aquellas que estén fuera pues, del área tendrán un valor de 1. Para las zonas de bosque, también la CAR establece en el mismo acuerdo que solo es posible realizar obras en estas áreas pues, de bosque con permisos, porque se necesita reimplantar pues, la flora que se quite. Sin embargo, se consideró que estas áreas no se podrían utilizar para el proyecto debido a su valor pues, ambiental. Entonces las áreas de bosque tendrán un valor de menos 100 y las que no tengan bosque un valor de 1. Y respecto a los parques nacionales naturales, lo que estipula la ley en el decreto 622 de 1977 es que se propone una zona amortiguadora y no se dice de cuánto es el tamaño, sin embargo se consideró que un área de 50 metros, pues un perímetro de 50 metros más allá de la zona pues protegida del Parque Nacional Natural es prudente para este trabajo. Bueno, entonces procederemos primero a mostrar pues las capas originales. Para las capas originales se utilizaron pues varios medios para encontrarlas y descargarlas. Entre esos medios se utilizaron Divagis, que se utilizó para el área administrativa, los cuerpos de agua y ya. Respecto al Servicio Geológico Colombiano, se utilizó pues para este mapa nacional de amenaza por movimientos en masa, que es un raster. No, perdónenme, no es un raster, sino un shapefile. El catálogo de mapas de la SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, que hace parte del IDEAM, donde se descargó este mapa de bosques, bosque no bosque, que muestra, es un raster que muestra en qué lugares hay bosque y no hay bosque. Para los rasters de elevación, para el DEM, se utilizó este satélite del Servicio Geológico de Estados Unidos, que es muy curioso porque al utilizarlo no descarga pues como una zona completa, sino que descarga pequeños eh, cuadros de raster que al final se tienen que unir en la aplicación de ArcMap con una función pues específica para este proceso. Esta función es raster a mosaico y es pasar esos 2 4 6 8 10 11 raster a uno solo para facilitar el uso de esta información. Y por último se utilizó este del SIG-OT que pertenece a la IGAC, que es un visor pues, de información georreferenciada, donde simplemente se buscaba pues, por ejemplo, cartografía base y se empezaba a utilizar, por ejemplo, visualmente pues uno podía ver como incluso que le servía inmediatamente si había zonas en Cundinamarca, si no había zonas en Cundinamarca y permitía como descargar inmediatamente utilizando la opción extraer pues de la página. Bueno, ya con los datos pues descargados y con los decretos, lo que se procedió fue agregar todos los datos a ArcMap. Lo primero que se hizo fue realmente unir estos 11, perdón, eh, devs que venían por separado. Como se puede ver aquí están pues todos estos son un pequeño dev que vamos a desactivarlos para ver cómo quedaba la capa final. Este que se llama raster.tif, este era pues nuestro raster final. Bueno, eh, lo que se hizo después fue que se hizo una máscara de capa con el departamento de Cundinamarca para
para poder tener la información pues específica en el departamento de Cundinamarca. Como se puede ver, aquí está, pues tenemos estas dos capas muy importantes, Cold Water Lines y Cold Water Areas, que nos muestra, acercándonos al departamento de Cundinamarca, nos muestra los cuerpos de agua, o sea, los ríos y algunas lagunas, pues, que se encuentran en el lugar en cuestión. Por otra parte, tenemos los parques nacionales naturales, en los cuales algunos se encontraban dentro de Cundinamarca, las vías de Colombia, que les pondremos un color rojo para diferenciarlo. Y estas vías de Colombia venían en primarias, secundarias y había unas que eran desconocidos, pero estas que eran desconocidos descargué otra capa para comparar del IGAC y conocer de qué tipo eran y al analizarlas las que decían unknown se tomaron como vías primarias. Luego tenemos este raster de bosque no bosque, similar a uno que utilizamos en el quiz anterior, si no estoy mal en el quiz 2. Sin embargo este es de toda Colombia. Y tenemos la susceptibilidad a la inundación. Esta también se utilizó pues en estas porciones de Cundinamarca que estaban dentro pues del polígono. Y también me falta aquí una información de amenaza por remoción. Este de amenaza por remoción muestra qué tan alta es la amenaza y va desde, en Cundinamarca, desde medio, alto, muy alto y también tenía unas zonas en bajo. Esta información se clasificó pues cada una con los criterios ya mencionados anteriormente por la ley y al final de todos los procesos del análisis multicriterio se obtuvieron estos resultados. Se obtuvieron estos resultados. No está queriendo mostrar en pantalla, pero ya. Primero se analizó la pendiente. La pendiente se realizó a partir pues, del raster de alturas, del DEM, con la herramienta pues, de Slope y luego Reclassify. Después de hacer la pendiente, se hizo el riesgo en remoción. En las zonas, por ejemplo, que eran altas, se consideró que no era viable el proyecto y por eso se califica con -100. La susceptibilidad de inundación, que también se calificó con -100 en las zonas que era susceptible a inundación, valga la redundancia. Luego se hizo el retiro de vías primarias y secundarias. Este yo siento que es uno de los que más restringe el proyecto debido a que se requiere que sea a 700 metros de la vía y por eso es que vemos como la zona en amarillo que tiene un valor de 0, es decir, vamos a obtener también eh, puntos con valores de 6 y en vez de los 7 criterios pues, que se tuvieron en cuenta que podrían ser considerados para el proyecto pero que probablemente tengan un valor más elevado que los que van a originarse pues con 7 criterios cumplidos. Bueno, luego se hizo el retiro de cuerpos de agua. Como pueden ver, hay bastantes cuerpos hídricos en Cundinamarca. Y las zonas de bosque se decretó que las zonas que tuvieran bosque o que no tuvieran información no se considerarían como bosque, perdón. Y esto se debe a que es mejor evitar como que hay un bosque que no se haya registrado y tenerlo en cuenta para un proyecto y que luego no sea posible realizarlo en ese lugar. Bueno, por otro lado, se tienen los parques nacionales naturales, que se prohíbe y se tiene un retiro de 50 metros de estos para no usarlos, pues. Por último, a partir de todos estos datos, se hizo la sumatoria, pues, de los criterios, una suma directa, y se obtuvieron estos lugares en verde. Estos lugares en verde son los lugares como ideales. Yo lo que hice fue que lo clasifiqué de -599 a 0 en rojo, los lugares que es imposible por términos de ley utilizar, y de 1 a 7 aquellos como que sí podrían ser utilizados. Cabe resaltar que estos del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no se tuvieron en cuenta para los posibles lugares, solo se tuvieron en cuenta los que estaban
con los 7 criterios cumplidos. A partir de esto, se extrajeron las áreas que cumplían y se transformaron pues de multipart de single part a multipart para tener los polígonos individualmente. Luego de esto se obtuvieron los posibles puntos para el proyecto. Estos posibles puntos son, por así decirlo, esperados, porque todos se encuentran pues en la zona de las vías pues primarias y secundarias como se esperaba en el proyecto, y la mayoría se encuentra cerca de lo que es pues el altiplano cundiboyacense. Esto es de esperarse debido a que las pendientes ahí son menores que el resto de Cundinamarca, y al ser menores las pendientes también podemos suponer que el riesgo pues por remoción en masa será menor. Listo. Entonces, básicamente estos fueron los datos que se obtuvieron. Son aproximadamente 10.000 puntos, son 9.800 puntos. Son 9.848 puntos posibles. Sin embargo, este resultado era de esperarse. Esto se debe a que el proyecto realmente no es tan exigente con los criterios pues, que tiene. Y Dinamarca pues, es un departamento bastante grande para este tipo de proyecto. Entonces, lo que se podría hacer después de este proyecto es, digamos, si se quiere realizar en un municipio específico de Cundinamarca, es tomar esta información y hacer otro análisis multicriterio para tener más especificados pues, las localizaciones de estos puntos. O si se quiere realizar como en poblaciones específicas, sean rurales o urbanas, también es posible hacer un análisis multicriterio. Es decir, este proyecto en cierta medida queda abierto pues para que futuros usuarios puedan utilizarlo y segmentar la información pues a su placer básicamente. Bueno, hablaremos pues de por qué seleccioné estos medios. Primero que todo, empecemos pues con este de la altura. Este página del Servicio Geológico de Estados Unidos se utilizó debido a que su uso era más fácil que algunas otras. Esto pues en mi opinión pues es más fácil. Y esto se debe a que simplemente era descargar estos pequeños raster y unirlos en un raster más grande. Otros satélites lo que hacían era que tenían un raster, por ejemplo, de este tamaño, pues como medio hice pues con el mouse, y otro raster pues muchos más grandes que era más difícil pues unir en su momento porque se overlapeaban, o sea, había unos sobre otros. La página del SIAC, pues que es de la idea, me pareció demasiado simple de usar, y es que si uno busca un subtema de amenaza área forestal, se lo filtra inmediatamente. Entonces, eh, al ver pues que había un mapa de bosques, inmediatamente pues lo seleccioné, pero realmente había hasta mapa de ecosistemas que se consideró para el proyecto, pero no se utilizó. Eh, y sí, esta página me pareció muy simple de usar. El mapa nacional de amenaza por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano también es demasiado fácil de utilizar. Simplemente es ver la lista de capas y descargar pues la que le parezca a uno mejor, si en raster o en polígonos. Pero al ya estar en polígonos me pareció más simple descargarla porque, por decirlo, me ahorraría algunas operaciones. Ah, bueno, y cabe resaltar pues que todo el proyecto se hizo en Magna Colombia Bogotá, todos los archivos están en Magna Colombia Bogotá. Pues no, los archivos originales no están en Magna Colombia Bogotá, pero los utilizaron en el proyecto, sí, y esto se debe a que Bogotá queda realmente cerca de este lugar. Este es Bogotá, el Distrito Especial de Bogotá, y si utilizamos, pienso que las deformaciones serían pues menores por la proyección que tiene. Respecto a Divagis, también es demasiado fácil de utilizar. Es posible pues seleccionar, por ejemplo, Administrative Waters, Administrative Areas, Inland Waters y Roads, que fueron las que utilicé de esta página. Es simplemente darle OK y nos llevará a una página donde está este archivo y se descargará inmediatamente. Por otra parte, el visor SIG OT del IGAC es demasiado sencillo de usar, demasiado intuitivo, y aparte ingrese parámetros para la búsqueda, entonces es como demasiado fácil de utilizar y de buscar las cosas. Aquí, por ejemplo, aquí buscamos vial para la red vial. Por ejemplo, aquí tenemos red vial primaria. Esta
se descargó, no se utilizó como tal, sino que se utilizó para comparar con la de DivaSig para los datos que no tenían un valor conocido, y lo que se hizo pues fue ya básicamente el resto del proyecto. Bueno, aquí pues en el trabajo de Word se hizo más o menos como pues un recuento de los datos que había, el tipo de archivo que era cada dato y la fuente de donde se utilizó cada dato. También se agregó un pequeño mapa pues de los puntos que se escogieron, y básicamente este es el final de este análisis, del análisis multicriterio. Y sí, muchísimas gracias por ver el video hasta este punto. Y sí,